Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Estar hablando de focusing. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono, compartiendo contigo la tarde del día de hoy este tema que yo estoy segura que te va a gustar muchísimo, que se llama focusing. Y para que conozcas esta forma de trabajo que también a la cual tú te puedes acercar. Déjame presentarte a mi invitada del día de hoy. Ella es la maestra Cintia Martínez, es maestra en desarrollo humano, bioenergía y desarrollo humano, con una amplia experiencia en lo que es manejo de grupos, terapias grupales, también en lo que es constelaciones familiares, y bueno, tiene la certificación como de Focusing Trainer. Vámonos, mi Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Isabel, por la invitación. Contenta de estar aquí otra vez contigo, ahora como la invitada titular. Sí, porque diario viene Margarita, ¿no? Vengo acompañando, sí, normalmente. Sí, normalmente vienes acompañando, pero el día de hoy me gustaría que habláramos de esta que es el área de tu expertise, que es Focusing, que te has formado, incluso en el extranjero, te estuviste formando con este tema. Sí, así es, tuve la oportunidad de formarme con una persona que empezó a traer Focusing a México. Ella es mi maestra, es Mónica Gómez Galaz, y ella tiene el Focusing Institute México en la Ciudad de México. Y para el final de la certificación, que fue cerca de 2 años, tuve la oportunidad de ir allá a Nueva York, donde está la base, digamos, el Focusing Institute a nivel mundial. Uh-huh. Y entonces fue una experiencia muy linda, además de que son lugares espectaculares donde ellos hacen sus reuniones y tal, el poder compartir con gente de varios países, de diferentes idiomas. Nos tocaron en esa ocasión gente que venía de Corea del Sur y de China. Uh-huh. Y el poder compartir muchas cosas sin necesidad de hablar y todo esto, fue una experiencia que todavía terminó de amarrar, por decirlo de una manera, en mí, estas ganas de seguir trabajando con el Focusing y de compartirlo, de que más gente lo conozca. Okay, y sí, es muy interesante porque, bueno, ya tuve yo la oportunidad de experimentarlo. Yo soy muy afortunada de estar conduciendo el programa porque, bueno, me enseñan todo lo que hacen, sí, claro. Y eso va ampliando, pues, todo el panorama y les puedo compartir más cosas. Entonces, es maravilloso este trabajo de Focusing. ¿Por dónde empezamos, Cintia? Para la gente que no conoce qué es esto, ¿por dónde empezamos? Bueno, mira, me gustaría un poquito explicar mi experiencia personal y cómo di con esto, ¿no? Tú ya sabes, les voy a compartir, yo por cuestiones de mi mamá, que es una terapeuta de muchos años y reconocida aquí en Guadalajara, digamos que toda mi vida he estado en contacto con esto de la terapia, ¿no? Siempre ha sido como el preguntarme 2 veces antes de hacer las cosas, como el poder ponerme en los zapatos del otro, como muchas cosas que para mí son muy habituales, que para mucha gente no. Pero esto es como una trampa, porque entonces pues ya como que uno tiene estos vicios, digamos, de como ya sé, como puedo hacer o no puedo hacer, ¿no? Entonces yo un poco me retiré de todo esto, estudié, hice mis cosas profesionales y tal, y fue un suceso personal. Yo me enfermé muy fuerte cuando nació mi hijo. Entonces, a la par del tratamiento médico, yo necesitaba buscar algo más que me diera como respuestas, que me diera como una ventana de esperanza, como, ¿no? Porque era muy complicado. Entonces me puse a estudié la maestría, estudié constelaciones, y si bien estuve tocando muchas terapéuticas donde encontré algunos datos, me faltaba como ese algo que me diera el clic final, como ese hilo que engarzara todo eso que yo había aprendido para poderlo aterrizar y ponerlo efectivamente en práctica en mi vida. Eso para mí fue Focusing, porque es una línea terapéutica, pero es una herramienta que se puede aplicar en cualquier ámbito, incluso en niños que todavía no hablan, porque es una condición humana, digamos. Voy a ser más clara. El Focusing es la habilidad de poder escuchar lo que tu cuerpo sabe acerca de algo que está sucediendo. Uh-huh. Y entonces yo al principio decía, ay, caray, pero pues esto es como complicado, ¿no? ¿Cómo va a ser que el cuerpo sepa algo? Pues sí, muchas veces varias veces durante el día, el cuerpo nos dice cosas, nos manda señales, nos hace como frenarnos un poco, como con esta suerte de poder decir, okay, yo quiero ir hacia el frente, pero a lo mejor no es lo más adecuado, a lo mejor un poquito a la derecha, por ponerlo de una manera muy gráfica.
Y entonces, con el focusing lo que se hace es ir como desarrollando estabilidad o recordando estabilidad, de poder escuchar a mi cuerpo lo que él sabe de lo que me pasa. Uh-huh. No es una cuestión de meditación, no es una cuestión mental, es una técnica que se basa en las sensaciones físicas que se van manifestando en nosotros. Entonces, cuando yo lo conocí y lo experimenté, me hizo un enorme sentido por mi historia, por lo que yo había vivido, por lo que yo en ese momento necesitaba encontrar. Y me enganché. Uh-huh. Además, platiqué con esta chava, Mónica, y ella, pues, fue como encontrar una parte de mí que andaba por ahí perdida cuando me senté a hablar con ella. Fue como escuchar mis propias respuestas de la boca de alguien más. Fue algo muy interesante. Y entonces decidí meterme a estudiar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fueron varios meses de trabajo, de mucha lectura, de conocer, de compartir con personas, de mucha práctica. Y entonces, pues sí te puedo decir que el resultado ha sido mucho mejor de lo esperado. Y ahora lo estoy aplicando, ¿no? Yo uh-huh. misma con pacientes individuales, digamos, en mi consultorio, en mi práctica privada, pero también lo he podido compartir en escuelas para padres o trabajo con grupos de personas que, como yo, tienen una enfermedad crónica uh-huh. y que también andan en la búsqueda como de estas respuestas y como de volver a conectarse con este cuerpo que se está enfermando, ¿no? Que ya no responde como antes, que duele sin razón, que se va descomponiendo y entonces son Ajá. muchas cosas. Fíjate que lo que tú dices es muy muy interesante la forma en que lo plasmas y yo estoy muy de acuerdo. O sea, a pesar de que hay gran variedad de terapias y de formas y todo, en la búsqueda que muchos terapeutas realizan, uh-huh. cada uno, por eso nos especializamos en algo diferente, cada uno nos hace clic en alguna parte y le da sentido a todo lo que hemos estudiado. Y también desde esta perspectiva es la otra parte, o sea, la persona que necesita esta Exacto. ayuda en el camino, o sea, tiene que buscar, tiene que experimentar para encontrar esa parte que también le está haciendo uh-huh. clic y le da sentido a todo lo que antes no entendía, por Exacto. eso hay tanta variedad, qué bueno que hay tanta variedad. Y entonces, okay, desde esta experiencia que tú tienes y que te hace clic, que te cierra todos tus conocimientos y que te da un porqué o un sentido, por así decirlo, todo aquello que ya has estudiado, uh-huh. te vas directo al focusing y es lo que estás desarrollando. Sí, de hecho, quiero ahorita, justamente con esto que acabas de comentar, platicar un poco cómo fue que el focusing inició. Okay. Esto fue hace 30, 40 años en Chicago, con un señor que ese sí es muy conocido, que se llamó Carl Rogers, que fue como el padre de la psicología humanista. Uh-huh. Junto con él trabajaba un señor que todavía vive y que es una suerte de filósofo psicólogo, un señor que se llama Eugene Gendlin, que es verdaderamente un genio, pues, y su manera de escribir y todo. Ellos trabajaban juntos en la Universidad de Chicago y les llamaba mucho la atención cómo es que había tantas líneas terapéuticas y por qué unas funcionaban, otras no, a veces sí, más o menos, y decidieron hacer un estudio para poder como discernir cuál era la más efectiva y poder darle más atención como para que realmente el tratamiento hacia los pacientes fuera más efectivo. Uh-huh. Entonces grabaron muchísimas horas de terapias y después los analizaron cuidadosamente, pero no encontraron nada. Ni estadísticamente pudieron diferenciar unas de otras, psicoanálisis conductivo, conductual, la Gestalt, todo esto, ¿no? Y otras más. Entonces decidieron replantearse la investigación, como estar más abiertos a ver qué sí había, ¿no? Y se dieron cuenta que mientras el paciente o la persona que iba al consultorio hablara de su experiencia, el proceso terapéutico y la posibilidad de salir del embrollo que estuviera tenía mucho más facilidad de darse. Mientras la persona hablaba de lo que creía que le pasaba, era darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y no encontrar una salida. Seguramente tendría un proceso terapéutico, pero llevaría mucho más tiempo y desgaste. A ver, otra vez, porque a lo mejor yo me perdí. Una cosa es lo que creían que Exacto. tenían y la otra es lo que sentían. Lo que sentían. Exacto. Okay. Entonces,
Sí, claro, a mí también como que al principio hasta hice viscos y dije, a ver, pero ¿es que no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. O sea, si yo hablo desde lo que siento, por poner un caso muy trillado, ¿no? Digamos una pareja donde el hombre golpea a la mujer, ¿no? Y la mujer viene a terapia. Y entonces la mujer puede decir, es que yo sé que estoy pasando por una situación complicada, yo sé que debería separarme, pero bueno, mi esposo nos mantiene, le da a mis hijos la comida y ellos tienen que tener una educación y entonces pues yo sé que puedo aguantarme y a lo mejor yendo yo a terapia puedo, ¿no? Uh-huh. Ese es un caso. Pero si esta misma mujer o una mujer en esta situación dice, me siento decepcionada o me siento maltratada, uh-huh, y sé que él es buen papá y buen proveedor, pero me siento de tal o cual manera, ese sentirme, uh-huh, hace que la persona se apropie de su experiencia. Y en el momento que se apropia de su experiencia, esa persona tiene posibilidades de hacer cambios. Si esa experiencia está en la cabeza, uh-huh, no se la ha apropiado, es algo que no es real. Uh-huh. Entonces no hay manera de jalarla para convertirla en una realidad. Y es que yo creo que esto es muy importante, o sea, porque la mente para empezar no siente. Exacto. La mente no siente nada, no siente frío, no siente calor, no siente angustia. No. La mente no siente nada, entonces por eso no te lo has apropiado, porque exacto, como es intelectual, exacto, es un conocimiento intelectual, no te lo haces tuyo. Y fíjate que ahí es donde viene lo interesante, porque puedes creer muchas cosas, porque la mente te hace cuentos maravillosos en pro y en contra, pero cuando les dices, ¿qué sientes?, no creo que tengan ni una remota idea de lo que sienten. Exactamente. O sea, cuesta trabajo darte cuenta de qué sientes. Exacto. Y, por ejemplo, lo que dice Eugene Gendlin, que es el creador o el que desarrolló Focusing, él habla de algo muy lindo que le llamó la teoría de lo implícito. Y él dice que así como una manzana como una semilla de manzana o una semilla de limón crecerán a ser un árbol de manzana o un árbol de limón, así nosotros tenemos en nosotros la información implícita de llegar a ser nuestra mejor versión, uh-huh, desde que nacemos. Lo que tenemos que hacer es ir como descubriendo hacia dónde vamos, que uh-huh, finalmente en eso se basan todas las terapias, ¿no? Uh-huh. El problema es que de repente a todos nos meten a un sobre donde dice manzanas o limones, ¿no? Uh-huh. Y entonces conforme vamos creciendo y nos vamos educando en una educación que más bien como que quita un poco esta habilidad de sentir o de estar en comunicación, pues nos vamos haciendo más parecidos. Uh-huh. Como si a todos nos interesara lo mismo, nos doliera lo mismo, nos molestara lo mismo. Y no es así. Ni el mismo evento lo vemos igual. Exacto. Entonces, esta es una invitación a decir, a ver, haz una pausa. De esto que te pasó, uh-huh, afuera, te están pasando muchas cosas adentro. ¿Qué hay adentro? Uh-huh. ¿Qué sabe tu cuerpo que es bueno para ti? Uh-huh. Y poder darle espacio a esta información es maravilloso porque ya está adentro. No es que lo metas. O sea, okay, si hay una tristeza terrible de algún duelo de chiquito, por decir algo, no es que al ponerle atención tú lo estés generando, eso ya está ahí. Uh-huh. Y al abrirte con compasión, con curiosidad, amorosamente a eso que es tuyo y que está dentro de ti, puedes entonces tener la posibilidad de que se abra y se exprese y entonces se pueda transformar. Y deje de estar haciendo daño y sea como esa gotita de agua que gotea día con día y que va a ser un cráter allá adentro. Uh-huh, que te va a estar ocasionando, exacto, daño, que no lo puedes evitar. Y entonces, por ejemplo, con todo esto y lo que nos estás explicando de que es básicamente en el focusing sentir, uh-huh, date cuenta de lo que tu cuerpo siente, para que al darte cuenta tú de lo que tu cuerpo siente, puedas tú empezar este camino de sanación, recuperación, respuestas, búsqueda, como le quieras llamar. ¿Cómo podemos empezar este proceso? ¿O quiénes son las personas más indicadas para realizar un focusing o llevar a cabo la terapia focusing? Mira, la verdad es que esa es una pregunta muy linda y tiene una respuesta extensísima, porque el focusing se puede aplicar a cualquier área de la vida.
La persona ni siquiera necesita ser terapeuta. Por ejemplo, en una empresa donde hay X cantidad de obreros y ¿no? Ujú. Y hay como esta sensación de que algo no está bien, como de un medio ambiente, o sea, de un ambiente laboral, digamos, ríspido, como con pequeños conflictos que no detonan uno grande, pero está ahí. Y entonces el simple hecho de abrir espacio a esto que sí se está sintiendo y que la persona que está en ese ambiente se siente escuchada, aunque sean 5 minutitos, puede hacer que se empiecen a modificar. Por ejemplo, se usan mucho en recursos humanos en algunas empresas ciertas herramientas o técnicas de focusing para solucionar conflictos. Funciona muy bien con los niños. Los niños, mientras más chiquitos son, más en contacto está con lo que sienten. Claro. O sea, digo, y tú lo sabes porque ahora sí que somos pájaros del mismo plumaje, ¿no? Uh-huh. Hemos estudiado y todo. Un niño antes de los 7 años es muy difícil que tenga este pensamiento crítico, analítico, deductivo y que sabe causa-efecto, ¿no? Antes los niños están demasiado cerca de sus sentimientos, emociones, a veces ni siquiera saben qué es realidad, qué es mentira, ¿no? O qué es imaginación. Pero sienten cosas, y se enojan, y se frustran, y se quieren, y arañan al compañerito, o sea, hacen muchas Te cosas. dicen, no te quiero, mamá, y no Ajá, pasa nada. Exacto, y entonces con el focusing, lo que uno hace es acentuar eso que evidentemente le pasa al niño. O sea, si un niño se está mordiendo las uñas y está con el ceño fruncido y está como resoplando, evidentemente está molesto. En lugar de decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué te enojaste? No pasa nada, ay, es tu hermanito, no le... X. No seas así. Exacto, es ponerse a su nivel y decir, veo que estás enojado. ¿Estás enojado? ¿O estás molesto? ¿O qué te pasa? Que aprietas los labios y el niño va a voltear y va a decir, algo va a contestar. Y entonces es, no sabía que estabas así. ¿Es muy grande? ¿Qué tan grande es? Y entonces el niño, puedes ver claramente cómo se va para adentro y regresa y te da una respuesta. Y puede decir, es que es como estar metido en un hoyo. Como en un hoyo. ¿En un hoyo en la arena? ¿En un hoyo en el piso? ¿En un pozo? Ajá. No, es como un hoyo en la pared. Como un hoyo en la pared. Y entonces en ese ir y venir ¿qué le pasó? ¿Quién sabe? Eso no es importante. Lo que es importante es lo que le está pasando ahorita en su cuerpo. Si le damos atención, mira, no se llevan más de 2 minutos. Y el niño respira profundo y cambia su actitud y se va a jugar o se va a lo que tenga que hacer. En muchas escuelas, allá en Holanda y en ciertos países de Europa, ya incorporaron focusing como una herramienta al empezar las clases. Y entonces lo que hacen es darles espacio, que los niños tengan tiempo de llegar completos al salón y mueven sus pies y mueven sus manos, porque esto no se trata de siéntate y no te muevas, al contrario, siente tu cuerpo, cómo está, ¿no? Y eso ha hecho que baje muchísimo el bullying, que haya más aprovechamiento, que los problemas se solucionen mucho más fácil o más sencillo. Y digo, no es que sea un mundo feliz, pero sí abona mucho. Vamos a ver, Guadalupe García Sagún, felicidades, muy interesante el tema, muchas gracias. Javier Hernández García, ¿cuál enfermedad tiene la invitada? Javier, déjame decirte que eres un curioso, pero aquí Cintia muy amablemente nos va a contar. Sí, cómo no, yo tengo lupus eritematoso sistémico. Ok. Y Consuelo Avelar Ballín, ¿cómo se pueden definir las constelaciones y para qué sirven? Ok, las constelaciones familiares es una terapia que habla mucho de los órdenes en la familia, de los órdenes, le llama el autor pues de esta terapia los órdenes del amor. Él dice que los órdenes, nosotros nos manejamos en una suerte de constelación, es decir, cada uno tiene un lugar y cada quien afecta a los de alrededor. Y estas constelaciones, pues estos órdenes, ya están predeterminados por vivir donde vivimos, ¿no? Que son los órdenes grandes. Y los más, y se nos van revelando conforme vamos moviéndonos en el andar. Las constelaciones normalmente se trabajan en grupo y, bueno, se trabajan asuntos sobre todo personales y que atañen a la familia.
¿no? Sí, básicamente, y bueno, es un resumen muy interesante y muy adecuado de estas constelaciones familiares de Bert Hellinger. Bueno, vamos a seguir con focusing. Entonces, ¿por dónde nos vamos ahora, Cintia? Mira, les quiero comentar que hay algo que hace diferente a focusing de cualquier otra terapia, y es algo que se llama sensación sentida. Que yo cuando escuché ese nombrecito dije, ¿qué? ¿Es como un pleonasmo? ¿Qué cosa, no? Pues no, voy a aclarar, no es una sensación porque se siente en el cuerpo, no es algo que te imaginas, no es algo que tu cerebro te dice, ¿no? Es algo que sientes. Por ejemplo, la expresión, ¿no? Es que me cayó como un balde de agua fría, o se me hizo un nudo en el estómago, o como si me hubiera tragado aserrín, ¿no? La garganta. Todo este tipo de expresiones están hablando de algo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Si bien no es claro, tampoco sé a qué se refiere, sin embargo es muy evidente que está ahí. Hay algo que mi cuerpo en ese momento está manifestando. Esta es la sensación. Y sentida porque lleva una dirección, lleva un sentido. Se nos está manifestando porque ahí, en eso que estamos empezando a sentir, viene como una dirección a dónde seguir nosotros. Normalmente cuando algo así nos sucede, somos expertos en hacerlas a un lado, en taparlas, en echarnos una pastilla, en un salduvas picot, no lo sé. Por supuesto que hay manifestaciones físicas que no tienen que ver con que algo mi cuerpo me esté tratando de mostrar, ¿no? Si tengo un dolorón de cabeza o si tengo una gastritis o lo que sea, seguramente le podemos rascar información, pero eso no es una sensación sentida, ¿no? Una sensación sentida es algo que empieza siendo como muy difuso, como una suerte de las cámaras que había antes, ¿no? Que tenías que mover el lente para que la imagen se hiciera nítida, es una buena comparación. Es algo que está ahí, es algo que sé que tiene que ver con esto que estoy viviendo, pero no entiendo de qué se trata. Entonces, en el focusing lo que nos dice es, haz una pausa, hasta física. Siéntate en un lugar donde puedas estar 5 minutos tomando conciencia de tu respiración, cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, cómo el corazón sigue latiendo, cómo un montón de cosas siguen sucediendo, y con mucha curiosidad abrirte a que eso que empiezas a sentir pueda manifestarse un poquito más. Esto es finalmente lo que nosotros hacemos en una sesión profesional, por así decirlo, pero uno mismo puede hacer pequeñas pausas durante el día y poder aclararse cuando está esta como maraña de cosas, de ideas, de... Esta parte donde dices que nos podemos detener un momento y buscarnos a nosotros mismos, ¿cómo lo podríamos hacer? Mira, yo lo he hecho incluso, por ejemplo, a lo mejor voy manejando y de repente se me viene a la mente alguna situación, algún conflicto, alguna cosa, y curiosamente nos pasa mucho cuando pasamos largo tiempo en el coche, porque estamos en paz. Y entonces es cuando como que el cuerpo dice, a ver, aquí tengo oportunidad de empezar, ¿no? Obviamente es muy complicado ponerse a tener este contacto corporal y tal cuando vamos manejando, puede ser hasta peligroso, yo no estoy diciendo que lo hagan, pero sí pueden decir, okay, ya me doy cuenta que hay algo pendiente con aquella plática que tuve anoche con mi mamá que me dejó tan intranquila, por decir algo, o en esta situación con el maestro, o con el jefe, o con lo que sea. Ya me doy cuenta que hay algo ahí que no ha sido atendido. Entonces, digo, ya me di cuenta. Y puedo hacerle notar a mi cuerpo con una palmada, con un jaloncito de cabello, con algo físicamente, de decir, ya me di cuenta, ahorita no lo puedo atender, pero en cuanto tenga posibilidad, lo voy a hacer. Y a lo mejor es el día súper complicado, cansado, terrible, lo que sea, pero va a llegar un momento en que me tengo que acostar. Y entonces es tomarme 5 minutos para estar conmigo y decir, a ver, hoy que iba manejando, algo me brincó en la panza, por decir algo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí pendiente respecto a tal o cual situación? Y seguramente la respuesta va a llegar. Como yo les digo a las personas que van conmigo, el cuerpo no habla español. O sea, el cuerpo no habla lenguaje escrito. O sea, no usa palabras. No pensemos que nos va a llegar un dictado cerebral y que vamos a poder traducir en la computadora. No, habla con imágenes, habla con sonidos, habla con texturas, habla con otro tipo de cosas
que en cada persona es diferente. ¿Cómo podría ser una textura en el cuerpo? Pues algo suavecito o algo picoso. O sea, por ejemplo, hay esta situación con el maestro de la universidad. Yo entregué el trabajo y no sé, y me quedé con una sensación incómoda, entonces le doy espacio y de repente empiezo a sentir como si me picaran o como si me caminaran hormiguitas por encima. Es una sensación muy clara. Uh-huh. Entonces es como respirar y conscientemente y con todas las ganas de explorar, decir, ok, estoy sintiendo que cuando pienso en mi maestro y en el proyecto, lo que sea, estas hormiguitas, ok, no me había dado cuenta que guardaba tanta sensación respecto a esto. ¿Qué hay aquí para mí? Uh-huh. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo desde su punto de vista? Claro, o sea, y esto es muy bonito. Sí, creo claro. que es muy bonito el darte cuenta de lo que estás sintiendo. Por a lo mejor no lo entiendes al 100%, pero tomar el contacto primero, no lo entiendes al 100% porque no tienes la experiencia ni la formación que tienes tú. O sea, eres la que traduce a lo mejor el lenguaje o ayuda a formar las palabras y las frases completas. Pues fíjate que no. ¿No? No. Algo que a mí me gusta mucho de Focusing y que me ha pasado, y hay veces que me he quedado con muchísimas ganas de preguntarle a la persona que tengo enfrente, ¿qué te está pasando? O sea, ¿o qué te pasó? ¿Qué sucedió para esto, no? Uh-huh. Y no le pregunto, porque verdaderamente en Focusing la historia no es lo importante. Lo importante es lo que le pasa a la persona con esa historia. Sí, es un regalo enorme poder estar en contacto con lo que me pasa. Uh-huh. Poder saber que a lo mejor esta tristeza que tengo hoy es más como una melancolía a la orilla de un lago en la tarde con viento, ¿me explico? Y a lo mejor al otro día será como una tormenta de verano con rayos y una cantidad de agua y siento que me aplasta. O sea, mi cuerpo me puede manifestar de tantas maneras lo que le pasa, okay, que es un regalo. Y por ejemplo, y me apuro a hablar porque es como, quiero decir tanto, ¿no? Por ejemplo, con los niños. Hay un ejemplo muy bonito de una nenita de 2 años que sus papás se quieren ir de novios y se la dejan a la abuela. Y la nena se queda feliz con su abuelita porque pues la chiquea, le da, le corre. Pero a las 7 de la noche, que es la hora del baño, ¿qué crees? Empieza la lloradera, lloradera, a su ¿no? mamá. Claro. Y aunque sea su abuelita y la adore, extraña a su mamá. Y entonces lo normal es decir a la niña, no, mi hijita, mira, yo te quiero mucho, tus papás van a regresar, tararán, tararán. A ver, una niña de 2 años no entiende eso. Claro. Se siente abandonada, punto final. Uh-huh. No puede entender razones, su cabecita no alcanza aunque quisiera. El focusing que propone es agacharnos al nivel de la nenita y decirle, veo que estás muy triste. Por supuesto eso va a hacer que la niña llore más. No porque esté más triste o le fomentemos la tristeza, no. Porque la escuchamos y su tristeza se muestra del tamaño que es. Uh-huh. Entonces la nenita va a llorar y la podemos acompañar y decirle, sí, veo que estás muy triste. O abrazarla, si la niña no tratar de calmarla, ¿no? Exacto. Dejarla llorar. Estoy viendo que estás muy triste. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Uh-huh. Se siente así y a lo mejor puedes mecerla un poco. Y la niña te va a ir dando datos, a lo mejor sin hablar. Y después de menos de 1 minuto, porque ni siquiera da 1 minuto, sí, va a suspirar y va a voltear y va a decir, ahora sí quiero cenar, o ahora sí quiero jugar. Y entonces le dimos espacio a eso que estaba ahí sintiendo. Se siente escuchado esa parte triste, digamos, y entonces se puede ir a otro lado, por decirlo de una manera, y la nenita puede aprovechar lo que sí tiene. Claro. Si la abrazamos y la mecemos y le damos dulces y lo que sea, probablemente la calmemos, pero esa sensación de tristeza y de me abandonó mi mamá se va a quedar guardada. Uh-huh. Y cuando esa nenita de 2 años tenga 17, de repente algo le va a pasar que va a decir, ¿de dónde sale esto? Se va a sentir abandonada. Por ejemplo, sea, va a vivir con una sensación de abandono constante a las 7 de la noche, por ejemplo. Sí, gracias. Mejor no lo pude haber dicho yo. Y entonces a veces estamos viendo, digo, tú lo sabes, también atiendes uh-huh. personas con situaciones que no tienen idea de dónde salen. Alguna vez mi mamá me compartía que ella, ve muchísimas personas, una señora que tenía recurrentes migrañas y sobre todo le daban cuando comía caldo de pollo uh-huh. y chocolate. Y entonces
No había manera, ya había ido aquí, ya había ido allá, le habían hecho tomografías, radiografías, lo que sea, y hizo una sesión de focusing con mi mamá. Ujú. Le dieron espacio a esta sensación y al caldito de pollo y al dolor de cabeza y tal, y resultó que cuando ella tenía 4 años, no sé cuántos, se murió su abuelo o alguien muy cercano a la familia. Y ella estaba tomando caldo. Ella veía que algo pasaba, no entendía, por supuesto, a los 4 años no. ¿Quién entiende? Y le daban caldo de pollo y chocolate, efectivamente. Ujú. Y eso se le guardó, junto con el dolor de toda la familia. Entonces, en el momento que esto se abre, se le dé espacio, con mucha compasión y amor se escucha lo que ya está dentro de ti, entonces hay manera de acomodarlo en otro lugar donde no lastime o donde no estorbe. O entenderlo, simplemente Claro, al por entenderlo supuesto. ya vas de gane, o Sí, sea, por ya, supuesto. porque esto que estás diciendo, o sea, ¿cómo asoció el caldo y el chocolate? O sea, hubo una desgracia muy fuerte y eso estaba comiendo, por la edad no lo entendió Claro. y lo asoció y le dio consecuencias. Vamos a darle paso a las llamadas que tenemos aquí. María de Jesús Castro se está reportando y manda saludos. Muchas gracias. Alfredo Torres Manzano del pueblito de Tlaquepaque, gracias por llamar. Araceli Martínez se está reportando, muchas gracias. Efraín Martínez dice, lluvia de bendiciones para ti, Isabel, muchas gracias. Para el invitado, también para Cintia y para tu familia, Efraín. Pues ahí está esa lluvia de bendiciones, muchas gracias, Efraín. Belén Castro se está reportando también. Entonces, bueno, vamos... Tú mencionaste antes de irnos al corte de esta nenita que está sin su abuelita, sin su mamá y está con su abuela. Y yo te pregunté cuando estábamos fuera de la transmisión, que estábamos fuera del aire, que si una niña de 2 años entiende todo el rollito que te puedes aventar de, no, mira, nena, tu mamá no está, pero va a venir al rato. Tiene 2 años. No lo entiende. No lo entiende, No ¿verdad? Lo entiende. Los niños no tienen esta capacidad temporal. O sea, uno apenas están aprendiendo a hablar, entonces la mayoría de las palabras, si no es que el 70%, les resultan sin un significado real, no hacen eco en ellas, en los chiquitos, y no pueden entender todo ese rollo y no entienden el tiempo. Para ellos 10 segundos o 3 horas es lo mismo. Es algo que les brota y en ese momento lo necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los niños, ¿cómo se trabaja el focusing? El focusing se trabaja como parafraseándolos, como actuando lo que ellos están sintiendo. Tomando el ejemplo de esta nenita de 2 años, que ella empieza a llorar y todo esto, pues seguramente entenderá el término tristeza, pero si no lo entiende, en el momento de preguntarles cómo hacer el gesto de tristeza, ¿no? Como... ¿Y cómo es? ¿No? Y si tiene las manitas para abajo, pues poner las manitas para abajo y decir, ¿así estás? ¿Te sientes así? O a lo mejor preguntarle dónde lo siente y que ponga su manita en ese lugar y entonces decirle, ¿te puedo acompañar? O ¿se siente bien? Y ponerle la mano. Evidentemente, con esta cuestión de poner la mano no hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Estoy hablando concretamente de nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros sobrinos, niños cercanos. No podemos andar por la calle poniéndole la mano a los niños porque están tristes. No. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Pero sí entienden, es esta empatía, es esta empatía de verdad. Es esta empatía de sentir a sentir. Exactamente. No busques las palabras correctas, busca las sensaciones correctas. El simple hecho de sentarte cerquita de esta nena que está llorando y acompañarla y que ella se sienta acompañada, le da a ella esta posibilidad de acompañar eso que le pasa. Otra cosa que quiero comentar del focusing antes de que nos tengamos que despedir es que el focusing permite que no nos totalicemos, es decir, cuando yo estoy triste, si yo incluso me defino como es que estoy muy triste, es como si toda yo estuviera triste y no hay un resquicio de alegría en mi persona. Si en lugar de esto yo digo, una parte de mí está muy triste, esa parte de mí puede estar terriblemente triste, deprimidísima y lo más terrible del mundo, pero va a haber otras partes que siguen estando bien, que están funcionales, que pueden tener, ¿no? Entonces, incluso en el discurso, yo les invito a quienes nos escuchan que utilicen esto, o sea, en vez de decir, estoy enojadísima contigo, di, una parte de mí está furiosa.
la persona inmediatamente va a captar, ok, sí, este enojo existe, pero hay otras partes que a lo mejor me siguen queriendo, me quieren escuchar, quieren solucionar, ¿no? Es una manera también de poner orden en todo eso que estamos sintiendo. Ok, Alma Rosa Vázquez, saludos, mando una lluvia de bendiciones para todos los que estamos escuchando, muchas gracias. Nicolás González Rodríguez, felicidades Isabel, qué bueno que haya programas como este que nos ayudan. Araceli Esqueda García se está reportando, y María Oliden, gracias por el tema, muy interesante. Alcanzamos a pasar otra llamada que se voltea Karen y dice, ¿alcanzo o no alcanzo? ¿Alcanzo o no alcanzo? Ok, y Bárbara Díaz Santana, les deseo todo lo mejor. Ay, sí, no la podíamos dejar. Lluvia de bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Bárbara, por haberte reportado. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto muchísimas gracias a ti. Que nos has aportado del focusing y un trabajo muy sencillito, de menos para nosotros empezar a entrar en contacto con nosotros mismos. Claro. Es muy valioso. Es algo que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Ya te tendremos de vuelta por acá pronto. Cuando quieran, pero de verdad, aquí estaré. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Acuérdense que es muy importante escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo ya lo sabe. Y si ya lo sabe, tú puedes ser un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.